Think about this question. Which kind of art, literature, or music are you interested in? Which kind of art, maybe music, or maybe some you like or you are interested in? Tell me guys the answer. Think about this and help me with the answer. Alexander, which kind of music or maybe books do you like? Good morning, teacher. In my case, I like the music. This artist, Michael Jackson. Is any other artist that is not here in the pictures that you like? I don't know, teacher. ¿No te gusta ningún otro artista? No, no les conozco. Okay, they don't have to be the ones that are here. Si no necesariamente tienen que ser los de las imágenes. Ah, yeah, teacher. Also, I like the Linkin Park. Okay, Music. Park. Also in the popular music of my country and down with artists players. Okay, that's good. So here we are, we have different artists. What about you, Odalis? Which kind of books or maybe art or music do you like? Good morning, teacher. In music, Ed Sheeran and Lana Del Rey, and literature, Alice Kellen writes romantic books. Okay, you prefer romantic books. That's good. Thank you, Odalis. So, here we have these three components of culture. These are important parts of every country's culture. Sí, cada cultura tiene algo muy importante, ¿no? Y se ve reflejado muchas veces en el arte, la literatura y la música. So today we are going to read a little bit about these three components. Okay. Interesting. So you like the book of Game of Thrones. There we have just the series, but you read the book. Excellent. Thank you, Anthony. Now you can help me with the answer, Mafer. I read the book Game of Thrones. Igual. I have two fans of Game of Thrones then, okay? Yes. Thank you guys. Let's see, Pame Andrade. Have you read, seen, or listened to any of the things in the article? Good morning, teacher. Thriller of Michael Jackson. Okay, you have listened to Thriller of Michael Jackson. Do you like this song? Yes, at school I listened to music. Okay, you listened this song when you were at school. Thank you, Pame. So, as you saw in your first approach to this article, there are, let me show you. In the article, we can see many masterpieces of literature, maybe series, art, and music. So what are we going to do, guys? As a second activity, we have, you still have the article, si ustedes siguen con el artículo,
And as you notice, there are some empty spaces. ¿Sí? Ahí en todos los párrafos tenemos ciertos espacios en blanco. Take into account that. What are we going to do, guys? At the end of your article, ¿sí? Al final de su artículo, esta me parece la parte 4, sí, el espacio 6, perdón, espacio 6, para llenar. Okay, what are we going to do or with what are you going to fill? ¿Sí? ¿Con qué van los espacios en blanco? Pay attention. You will fill those blank spaces with these sentences. Try to read the text again, and help me completing these blank spaces with the phrases we have right here. ¿Sí? Vamos a añadir las frases que hacen falta. Here you have some phrases. Help me completing the article with these phrases, guys. Okay. For this activity, we're going to have a little bit more time. Sí, vamos a tener un poco más de tiempo. You are going to work in groups this time. Vamos a trabajar en grupos esta vez para que ustedes puedan con sus compañeros un poco ayudarse a ir completando los espacios en blanco. Okay. You're going to have 10 minutes for this activity, guys. Ask to help me with the reading to Sebas. Sebas, are you there? Help me reading the first paragraph. Sebastián se durmió. Sebastián a la 1, Sebastián a las 2. No, teacher, estoy aquí, solo que no podía activar el audio. Okay. Help me reading part of Michael Jackson, please. Okay, teacher. The most popular album, Thriller by Michael Jackson. At the time Jackson started writing his best-selling album, Thriller, he was absent because his previous album, Of the World, hadn't won a Grammy Award. He written on the mirror in his room, and this next album will sell 50 million copies. ¿Leo la respuesta, teacher? Yes. He was wrong. It's all over 10 millions more than that. Even So let's move to the next paragraph. Vamos al siguiente párrafo. Teacher. La Gioconda. La Gioconda, which is called the Mona Lisa in English-speaking countries, was not always so famous. It only became really well known when it was stolen from the Louvre in Paris in 1911. The answer is letter F. It was taken by Vincenzo Perugia, an Italian who wanted to return it to Italy. The painting was found 2 years later, and it is now kept behind glass to protect it. Exactly. Thank you so much, Elvis. Victor kicks the ball. Pay attention to the next sentence. Do you want to say something, guys? Okay, can you tell me, guys, what's the difference between these two sentences you have on the screen? What do you think is the difference between both?
Maybe the first is passive. ¿Cómo puede decir? Voz activa. Fifth voice. Fifth voice. And the second is past voice. Okay, the second one is passive voice. Alexander, what does it mean? ¿Qué significa que la una sea voz activa y que la otra sea voz pasiva? ¿Puedes decirlo en inglés? En español, perdón. Help us. Tal vez que en la voz activa estamos diciendo que bueno, es una oración común con el sujeto, verbo y un complemento. En cambio que en la voz pasiva, se podría decir de esta forma que el complemento viene a ser parte del sujeto y viene a ser, bueno, el verbo viene a estar en pasado y no hacemos referencia principalmente a un sujeto, ella, él o ellos, sino que en este caso un objeto, como dice Eval, y el sujeto como tal viene a estar en la parte del complemento. Exactly, Alexander. So we're going to change all the sentence around. Sí, vamos a cambiar completamente la oración, sobre todo la ubicación de ciertas partes. Como nos decía Alexander, es importante reconocer el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Sí? That's the most important here in the passive and active voice sentences. So as you told me here, for example, we have the verb, right? The verb is kick. El verbo que tenemos aquí es patear. ¿Quién patea la pelota? In this case, the subject, right? El sujeto. El sujeto en este caso sería Víctor, right? And we have the complement or the object. Sí, lo que nos queda es únicamente el complemento. Es decir, que aquí tenemos el subject. Let me write it over here. Subject plus a verb plus a complement. That would be an active voice sentence, una oración en voz activa. La mayor parte de las oraciones en cualquier idioma van a ser en voz activa, ¿sí? What happened with the other sentence? So let me write it over here. I'm going to get active voice. So we notice what's the difference. Sí, aquí tenemos voz activa. En la siguiente oración tenemos the ball is kicked by Victor. As you can see, the order of these parts of the sentence have changed. Sí, aquí cambio totalmente el orden de los complementos del sujeto, el verbo, ¿verdad? Cambió. What do we have? We have first the ball, which was the complement becomes the subject. Si lo que antes era en la voz activa el complemento, se vuelve nuestro sujeto en la voz pasiva. ¿Sí? Estamos cambiando, se vuelve nuestro sujeto. And we're going to find that something happens with the verb. ¿Sí? Algo sucede con el verbo cuando vamos a transformar a voz pasiva. The verb it's going to be in past participle, como nos decía su compañero Alexander, cambia el verbo, ¿no? Se ve que el verbo está en pasado. In this case, the verb it's going to be in past participle, ¿sí? Este verbo de aquí lo transformamos a pasado participio, ¿sí? Y adicional, es importante, es muy, muy importante saber el verbo, porque en primer lugar, ustedes tienen que analizar en qué tiempo está el verbo. ¿Sí? En este caso, en la voz activa, ¿en qué tiempo está? ¿Está en presente, en pasado, en futuro? En presente, teacher. En presente. ¿Por qué necesitamos reconocer en qué tiempo está?
Porque cuando ustedes vayan a transformar a voz pasiva, van a acompañarle con el verbo to be. Y el verbo to be tiene que estar acorde al tiempo de este verbo. Si en voz activa el verbo está en presente, pues el verbo to be en voz pasiva irá en presente. ¿Sí? En este caso tenemos is. ¿Sí? Is. Y el mismo verbo va en pasado participio. ¿Sí? Por eso aquí cambia o se amplía un poco más el verbo. Ya no va solo kicks, sino más bien va acompañado con el verbo to be y este mismo verbo en pasado participio. Por eso tenemos is kicked. Entonces, como pueden ver ustedes, lo que antes era el complemento se convierte en el sujeto y lo que antes era el sujeto pasa a ser el complemento. Pasa a ser o pasa a ir al final. Cuando ocupamos esta passive voice, ¿sí? El passive voice es muy utilizado, sobre todo cuando están dando noticias, ¿no? Los noticieros. ¿Por qué? Porque es mucho más importante saber quién recibe la acción que quién la realiza. ¿Sí? Y generalmente cuando ustedes escuchan noticias, no siempre sabemos quién realizó la acción, ¿no? Tenemos 100 personas fueron avaliadas por un sujeto. No sabemos exactamente quién realizó la acción. Lo importante en el caso de la voz pasiva es saber quién recibió o sobre quién recae la acción del verbo. So, in this case, as I was telling you, the complement becomes the subject. Then we have the verb. Tenemos el verbo to be más el otro verbo in past participle. And we have the complement. Okay, so this is how we're going to recognize, in this case, a passive voice sentence. Esta sería más o menos la diferencia principal entre la voz activa y la voz pasiva que ustedes me acabaron de comentar. So, I also prepared something for you. Maybe it's a little bit more clear with the next presentation, guys. So here we have a short explanation, as I was telling you, of what's the passive voice. As I told you, in the passive voice, the most important is not who is making the action, but who is getting or who is, who's getting the action. Si a quién le o sobre quién recae la acción. Eso es lo más importante en la voz pasiva. Sí. Here we have another example. Tenemos otro ejemplo de cómo se construye o cómo podemos hacer una oración, transformar una oración activa a una voz pasiva. ¿Sí? Cuando ustedes tengan dudas de saber cómo cambiar una oración activa a una voz pasiva, pues siempre lo más importante es reconocer el verbo, ¿sí? Y preguntarse sobre quién recae la acción, ¿sí? ¿Quién está siendo limpiado? ¿Quién está siendo comido? ¿Quién está siendo, I don't know, vendido? No sé. Vayan preguntándose sobre quién recae la acción que hace el verbo, ¿no? Eso nos ayuda mucho. In this case, we have they clean the offices. ¿Sí? Ellos limpian las oficinas. Look at this. They clean the offices at night. Ellos limpian las oficinas en la noche. Acuérdense que en la voz pasiva, cuando ustedes están transformando a voz pasiva, no es importante quién hace la acción, sino quién recibe la acción.
So we're going to change. We change the order. Cambiamos el orden, ¿no? The offices would become the subject. ¿Sí? Las oficinas se vuelven el sujeto. Vemos el verbo clean que está en presente. Entonces ocupo el verbo to be en presente. Y luego cambio este verbo clean al pasado participio. Look at this. The offices are cleaned at night. No necesito saber quién limpió las oficinas. Sí, solo ocupo las oficinas fueron limpiadas en la noche. And that's how our passive voice would be. Sí, así nos quedaría esta oración. Something else that we can add, ¿sí? Es posible que nosotros añadamos en una voz pasiva quién realizó la acción utilizando la partícula by, ¿sí? Como en el ejemplo anterior. Si ustedes saben quién hizo la acción y quieren complementar la voz pasiva con quién realizó la acción, ocuparían la palabra by y el sujeto. ¿Sí? El que era sujeto en la voz activa. En este caso, by them. ¿Sí? Cambiamos de relación del pronombre. ¿Sí? The offices were clean at night by them. Las oficinas fueron limpiadas en la noche por ellos. And that's it. What happens or how do you know when you're going to use the past simple in the passive voice? ¿Cómo sabemos que vamos a ocupar el pasado en una voz pasiva? Look at this example, guys. Miren este ejemplo. Aquí tenemos en cambio, Sally drove her car off the road. ¿Sí? Sally drove. Aquí no tenemos Sally drive, sino que el verbo está en pasado. Tenemos un drove aquí. Si en la oración de voz activa el verbo está en pasado, miren cómo va nuestro verbo to be. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí el verbo to be ya no es is o are, sino en este caso sería was, que es del pasado. So, the car was driven. Miren cómo el verbo también cambia al pasado participio. So this is very, very important, guys. We're going to make some exercises so you can be trained and you can see the difference between they both. Sí, vamos a ver un par de ejercicios que nos van a ayudar a entender mejor cómo hacer el cambio de voz pasiva a voz activa. Y cuándo ocupar presente y cuándo ocupar pasado. Okay, so let's move to the next page. Let's see. Let me show you. There we go. So, as I was telling you guys, los ejemplos que vimos fueron con oraciones de forma afirmativa. ¿Qué pasa si ustedes quieren negar o preguntar en voz pasiva? We're going to use the auxiliaries, ¿sí? Es por esta razón que ocupamos el verbo to be cuando vamos a transformar a voz pasiva, porque en algunos casos necesitamos un auxiliar. Si este verbo to be o el auxiliar actúan de esa manera, ¿no? El verbo to be se vuelve nuestro auxiliar en la voz pasiva. Si queremos hacer una oración negativa en voz pasiva, vamos a negar el verbo to be. Look at this. Here we have an example. They don't sell organic vegetables in the shop. ¿Sí? No venden vegetales orgánicos en esta tienda.
Ese sería un ejemplo de voz activa. Si queremos transformar esta oración negativa a voz pasiva, look how we change. Miren cómo cambiamos. Organic vegetables, ¿sí? Lo que antes era el complemento se vuelve ahora el sujeto. Organic vegetables aren't sold. Estamos negando el verbo to be. ¿Sí? En este caso tenemos aren't y el pasado participio del verbo sell, que es sold. ¿Sí? Así que nos quedaría aren't sold in this shop. And that's it. What if we want to ask? ¿Qué pasa si queremos preguntar? En este caso, acuérdense cómo hacíamos preguntas en presente, ¿no? Con el verbo to be. Iba primero el verbo to be y luego el sujeto y luego iba en este caso, el verbo en pasado participio. Look at this, look at this. We can see the examples, but it's better or you're going to understand it better when you do it. Sí, vamos a hacer o vamos a comprender de mejor manera si hacemos estos ejemplos. And here we have also some examples when we want to make into past, simple past of this passive voice tense. Sí, en este caso tenemos los ejemplos, pero en pasado simple, ¿no? El pasado simple de la voz activa. Look at this, look at this. I think you're going to get it better when we get to the exercises. Here we have some exercises, guys. Tell me, how would they be? ¿Cómo quedarían las respuestas de estos ejercicios transformados a voz pasiva? How would you complete them? Number 2, for example. Much of the world's coffee Are grown. In these examples, we're going to use the present simple of the passive voice, okay? Much of the world's coffee, what do you think? Is are grown or is grown? Grown. Are grown. ¿Por qué sería are? Because it's a coffees of the worst. Ok, mucho ojo con eso, ¿no? Este worlds que tenemos aquí no nos da la señal de plural, sino más bien nos está dando pertenencia. ¿Sí? Aquí dice bastante o mucho del café del mundo. ¿Sí? Este apóstrofe ese sería del café del mundo. ¿Decimos del café del mundo o de los cafés del mundo? Del café del mundo. No es cierto, es uno solo. Estamos hablando como un solo grupo. Sí, una sola categoría. En este caso la categoría es el café, ¿no? Is grown, is grown. ¿Sí? Aquí van a poner mucha atención si estamos utilizando singular o plural. So, in this case would be is grown. Very good. Es cosechado o es crecido, es plantado en Brasil. Is grown in Brazil. Very good, guys. What about this? Many photos. How would it be? Are taken. Are taken.
Are taken, exactly. Many photos are taken. Son tomadas, muchas fotos son tomadas en lindos escenarios, ¿no es cierto? Beautiful scenarios. Let's move to number 4. The flowers. How do you think? Are water? Are water. Ajá, exactly. ¿Qué significará esta palabrita water como verbo? Las flores necesitan agua. Las flores en este caso son regadas, ¿no? Son regadas. Ajá. Ustedes utilizaban mucho esta palabra water solo como sustantivo, ¿no? Como el agua. En este caso es un verbo. El verbo regar agua, sobre todo enfocado a plantas, ¿no? The flowers are watered every evening by the gardener. Very good. Let's move to number 5. Help me, how would it be number 5? How many Are checked out from delivery every day. Exactly, you got it. Are checked out. What is the clue here, guys? Una de las cosas muy importantes para que ustedes puedan formar voz pasiva es saber si al revés y al derecho el pasado participio de los verbos. ¿Sí? Let's move to number 6, millions of dollars. Are made. Are made, excellent, Odalis. Are made. Are made. Millions of dollars are made on the stock market every day. Millones de dólares son, se ganan, ¿no? En este caso, en el mercado de divisas. Okay, let's move to number 7. My friend's salary. Yeah, my friend's salary are paid. Okay, are paid. Let me write. Are paid by his company every 2 weekends. Okay, ¿por qué sería are, Alexis? Is paid. Según yo, porque dice amigos. Acuérdense que lo mismo que arriba. El apóstrofe, si ven el apóstrofe y la S, es porque están hablando de pertenencia. Este apóstrofe y S significa de o del. ¿Sí? En este caso decimos el salario de mi amigo, ¿no? My friend's salary. So, what do you think is singular or plural? Bien, entonces singular sería is paid. Is paid, exactly. Es singular, ¿no? Entonces nos quedaría is paid. Ajá. Si nosotros decimos my friend's salaries, ¿sí? Si aquí hubiese estado salaries, con una allí de puntito, ahí sí es el plural. Pero como no es el caso, es singular. My friend's salary is paid. Good. What about number 8? Many criminals, sorry. Are caught. Perfect. Are caught. Sí, muchos criminales son atrapados. Are caught with the help of modern technology. Good. Let's move to number 9. Vamos a la número 9. Here we have some others. Aquí tenemos otros, ¿no? Otros ejemplos esta vez vamos a cambiarle a pasado simple.
Just let me make a few changes so we can practice. Les voy a hacer un par de cambios aquí. No quiere decir que sea verdad, pero vamos a hacer unos cambios. Y en lugar de poner solo de forma afirmativa, vamos a hacer esta vez ya con oraciones negativas también. Así practicamos un poco. So in this case, it's going to be not built. And in this other case, it's going to be not invented. Okay, so help me guys completing this number one sentence. How would it be with the past simple passive? Was written. Was written, okay. So Harry Potter was written, very good. What about number two? Are made. Okay, can you repeat that? Were made. Were made, exactly. Acuérdense que estábamos hablando del pasado, ¿no? Were made. Okay, what about number three? How would it be? It was right. Was broken. Okay, pay attention. Why was? ¿Por qué iría el was? Porque está hablando de una cosa. Tenemos, ojo, the windows. What do you think? Cuando tengan dudas, sí, acuérdense de ver si es que está en singular o en plural. What? Teacher. Tell me. Dime, Alexis. Sería were porque está en plural. Exactly, sería were porque estamos utilizando el plural. Sí, el was lo ocuparíamos para I, he, she, it, es decir, singular, y el were para el plural. Por lo tanto, nos quedaría were broken. Muy bien. What about the next sentence? The pyramids. Weren't. Weren't. Perfect. Muy bien. En este caso pusimos que no eran, ¿no? Weren't built. Weren't built for the pharaohs. What about number 5? ¿Cómo nos quedaría las 5? Wasn't invented. Okay, the light bulb, es decir, el foco, ¿no? Wasn't invented, very good, by Thomas Edison. Okay, what would it happen? ¿Sí? ¿Qué pasaría si en esta pregunta, en la pregunta 6, en la oración 6, quisiésemos preguntar? Si quisiéramos decir, ¿fueron las primeras hamburguesas de McDonald's hechas en 1955? How would we ask? ¿Cómo preguntaríamos? We want to make a question this time. Me, teacher. Help me.
Was the first McDonald's hamburger made in 1955? Exactly. Thank you, Danny. So, in this case, we have just to add was. ¿Sí? Vamos a utilizar el verbo to be como el auxiliar de una pregunta. Was the first McDonald's hamburger made, in this case? Muy bien, pasado por el verbo made in 1955. Excellent. Let's do another one. Vamos a hacer otra pregunta. La siguiente, ¿cómo nos quedaría? It's also a question. Come on, how would it be? Was the first email sent in the 1971? And exactly the same, right? Vamos, lo único que cambiamos es ya hacer la estructura de una pregunta, ¿no? Primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo. Was the first email sent? Muy bien, fue el primer email enviado en 1971. Okay, so you have practiced present simple passive, past simple passive, and now we're going to make a mix. Vamos a hacer ahora un mix. Se sube un poquito la intensidad de la dificultad. We're going to plan a mix. Vamos a hacer un mix de oraciones. You will have to choose if you are going to use present or past. Sí, vamos a elegir si necesitamos la voz pasiva en presente o en pasado. ¿Cómo reescribirían ustedes estas oraciones? Es decir, vamos a convertir estas oraciones a voz pasiva. Help me please with the first one. ¿Cómo nos quedaría la número 1? Australia was discovered by James Cook. Okay, Australia. Why did you use was, Jody? Because it's a discovery, and that was in past. Perfect, Jody. So Jody used past because the verb was in past. So she used the verb to be in past simple. Okay, thank you. Let's continue with number 2. How do you think it would be? ¿Cómo nos quedaría en cambio la número 2? Let me listen to someone who hasn't speak yet. Vamos a ver. Lisette Peña Quispe, are you there? Yes, teacher. Help me with the second one. Ayúdame con la segunda. Yeah. The coffee in Brazil grown. The coffee in Brazil is grown by people. Okay, by people. Thank you. What can we or how can we modify this sentence? Do you agree? What do you think? One F is missing. ¿Cómo creen que quedaría esta oración? Do you agree with this one? ¿Están de acuerdo con esta? ¿Está bien? Teacher, maybe the complement in Brazil could be at the end of the sentence.
Exactly. Thank you. A veces nos vamos a encontrar, o para la mayoría de ustedes, ¿sí? Es fácil reconocer el complemento, ¿no es cierto? Nosotros decimos el complemento es todo lo que está después del verbo. En este caso, coffee in Brazil. Sí, acuérdense que hay muchos tipos de complemento. Tenemos complementos de tiempo, complementos de lugar, etcétera, etcétera. En este caso, sí, tenemos dos cosas. Tenemos coffee, sí, y tenemos in Brazil. Este complemento de lugar, el in Brazil, podríamos ocuparlo después del verbo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que lo que vamos a transformar en sujeto, ¿sí? Es únicamente sobre lo que recae la acción del verbo. En este caso, la acción de crecer, ¿sí? Recae sobre el café. El café es lo más importante en este caso. Así que solo la parte que dice coffee es la que le vamos a dejar como sujeto, ¿no? Coffee is grown in Brazil by people. Siempre, siempre lo último, cuando ustedes sepan quién hizo la acción, eso va a ir al final, ¿no? Es decir, nos quedaría coffee is grown in Brazil by people. Let's see if we got the next one. Vamos a ver cómo nos va con la siguiente. Here we have Carl Benz invented the first car. ¿Cómo nos quedaría en voz pasiva? Yeah. Teacher, sería the first car is invented by Carl Benz. First car is invented, did you say? Así, Alexis. No tendría que ir was, teacher. Exacto. Thank you, Edith. Mucho ojo a cómo está el verbo. Miren, en este caso tenemos invented. Está en pasado. Por lo tanto, el verbo to be también tiene que ir de la misma forma. No puede ir en presente, sino en pasado también. ¿Cómo nos quedaría entonces, Alexis? Sería the first car was invented by Carl Benz. Exactly, the first car was invented. Perfect. Muy bien, acuérdense de eso, ¿no? Siempre va a tener relación. Si el verbo está en presente, verbo to be en presente. Si el verbo está en pasado, verbo to be en pasado. Y lo que siempre, siempre, siempre no va a cambiar es que el siguiente verbo va a ir en pasado participio. Let's move to sentence number 4. ¿Cómo nos quedaría la del Monopoly? Try to do it, especially the ones a los que les cueste mucho más trabajo. Tratemos de ir transformando esta oración. ¿Ok? I'm going to ask something to you guys. Porque dice computadoras, no computadoras. Exacto. Mucho ojo con el plural, ¿sí? Computers. Si no, no va a tener sentido. Computadoras es vendidos en diferentes tiendas, ¿no? Tiene que guardar el sentido, ¿no? Computers are sold. Las computadoras son vendidas, ¿no? Are sold. Perfect. So computers are sold in many different stores. Mucho ojo. Vamos a la siguiente. En el siguiente ejercicio hay que hacer lo que acabamos de hacer hace unos minutitos. Transformar de voz activa a voz pasiva. ¿Sí? Use the by agent only when necessary. ¿Sí? Van a ocupar el by cuando sea necesario. ¿Sí? So, look at this. Here we have, he takes Linda to school every day.
Linda is taken to school every day. ¿Sí? Aquí no es necesario saber quién le lleva a Linda, por lo tanto, no ocupamos el by. Únicamente Linda is taken to school every day. You have to complete the next sentences. You have 4 sentences to complete. And then we have the next part of the past. Vamos a hacer oraciones en pasado. Voz pasiva en pasado. ¿Cómo nos quedaría en este caso la número 2? He washed his car on Sundays. Acuérdense, ¿cómo transformábamos? De voz activa a voz pasiva. Maybe his car was washed on Sunday. Exactly. His car was washed on Sunday. Very good. Ya le cogieron el tino. So, let me share with you the link. Les voy a compartir el link para que ustedes puedan. Teacher. Well, tell me. Una pregunta en la última oración que hicimos ahorita. ¿No sería también aumentarle el by he? Porque dice, él lavó el carro el sábado. Y abajo solo pusimos, su carro fue lavado el sábado. Exacto. ¿Podrían ustedes aumentar quién realizó la acción? Pero mucho ojo, cuando vamos a cambiar, ¿sí? Estamos cambiando de posición. Es decir, que la persona o el sujeto es más lejano. ¿Sí? Ya no estamos diciendo él, sino por él. En este caso va a cambiar el tipo de pronombre que ocupamos. No pueden poner by he al final, sino que ocupamos ya pronombre sujeto, es decir, pronombres objeto, es decir, que iría by him. El carro es lavado por él, ¿sí? Ya está siendo externo más bien, ya no es directamente quien realiza la acción, ¿sí? Los pronombres, los object pronouns que ustedes van a ocupar serían los siguientes. Por eso en una oración también que teníamos el they, al final le cambiamos a them. ¿Sí? Eso es algo que tal vez se me pasó por alto. Ya les indico. Information. Aquí hay una información importante. Y es una excelente pregunta la de su amigo. Si quieren pasar ustedes a voz pasiva, es muy importante utilizar otro tipo de pronombres. Si vamos así a sustituir he, she, they, we, todos esos pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you, they, por otra forma de pronombre, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar por me, you, him, her, ese tipo de pronombres. Look at this. Here we have an example. El segundo ejemplo es mucho más claro. Tenemos la oración. Let me see. He gave me a bunch of flowers. Sí, él me dio un ramo de flores. No, he gave me a bunch of flowers. Si le transformamos a voz pasiva sería, ¿no es cierto? El ramo de flores me fue entregado, me fue dado a mí. Sí, el ramo de flores, a bunch of flowers, was given. And look at this. Miren cómo cambia. No dicen ustedes un ramo de flores me fue dado a yo, ¿no es cierto? Sino decimos a mí. Entonces cambia el pronombre. ¿Sí? En el caso del sujeto I es mucho más evidente la diferencia, ¿no? Incluso en español no podemos decir a yo, sino a mí.
En el caso de he, she, it, no se ve tanta o no es tan notoria la diferencia porque dicen a él o a ella, ¿no es cierto? Un ramo de flores le fue dado a ella. Suena igual que a ella le dieron un ramo de flores, ¿no? Suena muy parecido, no es tan evidente el cambio, pero deben tener en claro que deben utilizar este otro tipo de pronombres cuando vayan a hacer el cambio a voz pasiva. Les indico los pronombres. Object. Es decir, que ustedes van a ocupar estos que están aquí. Les voy a hacer un screenshot y les voy a compartir. That's a good option, I think. A ver, les comparto para que ustedes puedan ver cómo van a transformar, ¿sí? Okay, let me add a new over here and we put it right here. Let me see. A ver, este cuadrito va a ser muy útil para ustedes. Les voy a ampliar y así ustedes van a ver cuál es el cambio, ¿no? A ver, compartamos. Ahí está, chicos. Este sería el cambio que vamos a hacer. En voz activa generalmente van a encontrarse con estos subject pronouns, es decir, I, you, he, she, it, we, you, and they. Y cuando ustedes quieran transformar a voz pasiva, los van a transformar de esta forma. To me or by me, you, him, her, it, us, and them. ¿Sí? Es decir, que para la oración que nos decía su compañero, y podemos añadirle el by him, by her, by us, va a depender del sujeto cómo le transforme. ¿Sí? Is it a little bit more clear? Apuntarán esos pronombres que les van a ser de muchísima ayuda para cambiar a voz pasiva.